Tutorial pulseras de cuentas. Facilísimas. Bienvenidos al canal de Azunudo. Hoy os enseño a hacer estas pulseras o collares o tobilleras que podréis tener listos en unos minutos y necesitaréis además materiales que probablemente tenéis por casa. Os enseñaré a hacer dos modelos diferentes. Para ambos necesitaremos los mismos materiales y primero os mostraré los materiales que yo considero ideales y luego una versión más low cost. Empezamos por el hilo. Yo he utilizado este hilo de plástico de 4 milímetros que, como veis, es rígido, no es elástico, y para mí es el mejor para estas pulseras. Además vamos a necesitar también broches y cuentas. Dos tamaños de cuentas. Tiene que ser una un poquito más grande que la otra. Da igual el tamaño, pero que haya diferencia. Yo he utilizado de 3 milímetros y de 2 milímetros. Ahí veis que tanto los broches como las bolitas las he cogido de acero inoxidable. Esto hace que duran muchísimo más y que no se oxiden. Hay otras opciones más económicas, pero veréis que hay mucha diferencia en lo que nos dura la pulsera o el collar que hagamos si utilizamos estos que son un poco más caros, pero que duran muchísimo más. Y la diferencia la veréis en la etiqueta porque tiene que poner acero inoxidable. Yo aquí he cogido bolitas doradas de 2 milímetros de acero inoxidable y luego unas cuentas que simulan el jade de colores de 3 milímetros. Esta bolsita me ha costado 5 euros, podemos encontrarlo mucho más económico, pero como os digo, nos va a durar mucho menos la pulsera. Y las bolitas de colores las soléis encontrar en tiras o también podéis buscar en los bazares collares ya hechos o collares que tengáis en casa y deshacerlos. Ahora os enseño otras alternativas. En vez del hilo rígido transparente podemos utilizar también hilo elástico y esto nos puede ahorrar de usar broches, ya que podemos cerrar la pulsera directamente simplemente con el hilo y ponérnosla y quitárnosla aprovechando que el hilo es elástico. A mí me da un poco menos de seguridad siempre el cierre y prefiero ponerle broche, pero también es una opción perfecta si os es más cómodo quitarla y ponerla sin tener que abrirla y cerrarla. Así que esta es una alternativa. En cuanto a las bolitas y broches, aquí os enseño la diferencia. Tengo los broches de acero inoxidable y otros broches que compré en Action. Toda esta cajita me costó unos 3 euros. Y veis que vienen tanto bolitas como broches, pero no son de acero inoxidable. Entonces la duración del color es muchísimo menor, pero también pues son mucho más económicas. Aquí os enseño una diferencia de dos pulseras que hice, que me he puesto más o menos igual, de cómo ha aguantado el broche de acero inoxidable versus cómo ha aguantado el broche que inicialmente era dorado, pero veis que ya está completamente plateado. Así que decidís según lo que queráis invertir en vuestras pulseras. Y lo mismo ocurre con las bolitas. Si tenemos las bolitas doradas de acero inoxidable nos va a durar mucho más que las de la cajita que os acabo de enseñar, pero también son mucho más caras, ¿no? Los que aparecen en la bolsa son 5 euros. Adicionalmente podéis utilizar también bolitas de las tradicionales de plástico de diferentes colores. Estas tienen un color también muy bonito, muy neutral y nos pueden servir igualmente y combinarlas con unas bolitas un poco más grandes y así nos saldrá bastante más económico. Vamos a comenzar cogiendo un trocito del hilo que vayamos a utilizar. Yo os decía, he utilizado este transparente y preparando también las bolitas. Mirad bien que haya esa diferencia de tamaño para poder crear el patrón. Si no, también podéis hacer la pulsera, pero va a quedar un poco diferente si utilizáis todas del mismo tamaño. Y por cierto, también vamos a necesitar unas arandelas para el cierre o según el tipo de broche que hayáis escogido. Ahora que ya tenemos los materiales preparados, vamos a coger nuestro hilo y vamos a cortar una tira de aproximadamente 45 centímetros. Esto, por supuesto, dependerá de la anchura de vuestra muñeca. Yo tengo la muñeca bastante pequeña y hago las pulseras de unos 16 centímetros. Así que mediros la muñeca y mirad cuál va a ser la longitud y en base a eso calculad el hilo que necesitáis. El hilo lo doblaremos por la mitad, así que si tenemos una muñeca de 16 centímetros necesitaremos el doble, que serían 32, más para formar el patrón, entrelazar las cuentas, pues vamos a dar ese margen de 45 centímetros. Haced lo mismo si tenéis otra anchura de muñeca. Cuando lo tengamos doblado por la mitad, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro broche. Y para ello vamos a pasar los dos extremos por el agujerito del broche y sin pasar completamente nuestro hilo, sujetándolo de manera que podamos pasar por la parte central, haremos como un nudo, de manera que ahora nuestro broche quede bien sujeto en la parte central de nuestro hilo y que los dos cabos tengan la misma longitud. Este será el punto de partida de nuestra pulsera. Para trabajar de manera más cómoda he fijado el broche con una chincheta a un cartón pluma que me permitía pincharlo y que quedase fijo.
También podéis utilizar una carpeta de estas con una pinza, algo que os ayude a sujetar la pulsera y que podáis trabajar más cómodos. También se puede hacer en el aire, no hay problema, pero así vais viendo de forma más fácil cómo vais introduciendo las cuentas. Cuando ya la tenemos fija, lo que vamos a hacer va a ser coger los dos cabos y vamos a pasar una bolita de las pequeñas por uno de ellos. Cuando la tengamos enfilada, lo que vamos a hacer es coger el otro cabo y en la dirección contraria vamos a pasarla por esta misma bolita, de manera que a la bolita le crucen cada uno de los cabos en direcciones opuestas. Ahora tiraremos hacia afuera para que la bolita vaya subiendo acercándose a nuestro broche, teniendo cuidado de que no se enrede, hasta que quede bien pegada al broche. Y ya tenemos nuestro punto de comienzo. Ahora vamos a coger una de las bolitas más grandes de colores y la vamos a enfilar en uno de los cabos. Da igual en cuál. La pasaremos y la dejaremos caer hacia el broche. Ahora introduciremos dos bolitas de las pequeñas en el otro cabo, de manera que en un cabo nos quede una grande y en el otro dos pequeñas. Y cogeremos otra pequeña y la pasaremos como la primera, de manera transversal, pasando un cabo por un lado y otro cabo por otro y apretando. Y ya se formará la primera S. Ahora vamos a repetir el proceso, pero en este caso la grande irá en la parte derecha. Siempre es el mismo cabo, solo que el cabo va cambiando de lugar. Y cerraremos con una bolita transversal, igual que hemos colocado la primera, pasando los dos cabos a través de ella, uno en cada una de las direcciones. Ahora la bolita grande irá en la parte izquierda, pero es el mismo cabo siempre, solo que como os digo, el cabo va cambiando de lugar. Es importante que mantengamos este patrón para que nos vaya formando esa S, las bolitas pequeñas. Siempre cerramos con la bolita transversal que las coloca bien en posición y metemos de nuevo las dos bolitas en un lado y la bolita más grande en el otro. Tranquilamente es ir metiendo bolitas fijándonos bien en el cabo en el que estamos trabajando para que se mantenga el patrón. Y una y otra vez repetimos esta combinación de bolitas en cada uno de los cabos y bolita transversal. En mi caso he ido combinando bolitas grandes de diferentes colores, pero podéis hacerlo también con bolitas del mismo color o lo que queráis. Y cuando ya tengamos finalizado nuestra longitud deseada, lo que vamos a hacer es acabar con una bolita transversal, como hemos empezado. Y aquí hay diferentes maneras de acabar. Según tengáis más accesorios de bisutería, podéis hacer acabados más sofisticados. Yo, como no tenía ningún tapanudos ni nada, simplemente he hecho un nudo y lo he reforzado volviendo a hacer otros dos nudos por encima y he cortado y le he dado un poco de calor para que quede bien redondeado y que no rasque, por así decirlo. Yo tenía este tapanudos, pero no era lo suficientemente grande, era súper chiquitito y no pasaba luego tampoco la arandela, así que nada, decidí dejar simplemente el nudito, que no es lo más estético, y os recomiendo que busquéis un tapanudos. Aquí veis que yo ya tengo mi nudo hecho y ahora, para asegurarlo, le doy calor con la parte azul de la llama, sin quemarlo, solo para que se caliente, y lo sello bien. No es lo más estético, como os digo, pero no tenía ningún tapanudos. Si vosotros tenéis un tapanudos, pues muchísimo mejor. Ahora lo que he hecho para poner el otro extremo del broche es ponerle una arandela. Aquí he cogido mi arandela dorada y la he pasado entre las bolitas y la he apretado bien con unos alicates. A mí me está aguantando muy bien este cierre, la verdad. Llevo ya semanas con ellas y no se me han abierto, pero mucho mejor si tenéis algo más sofisticado. Lo bueno es que esto todo lo tenemos por casa o lo podemos encontrar en cualquier bazar. Y ahora sí, ya podremos cerrar nuestra pulsera abrochando en esa arandela que hemos puesto al final de ella. Os he enseñado ya cómo hacer el modelo que va formando esas sondas con las bolitas doradas y ahora os voy a enseñar el otro modelo, el que lleva las bolitas doradas a los lados, que es más fácil aún. Comenzaremos colocando el broche de exactamente la misma manera que hacíamos en el otro formato y pasaremos también una bolita en la que cada uno de los cabos pasará a través del orificio en diferentes direcciones, solo que en este caso va a ser la bolita más grande, la de colores, y la colocaremos igual que hacíamos con la inicial dorada. Ahora la diferencia es que vamos a coger dos bolitas pequeñas doradas y vamos a meter una en cada uno de los cabos. Aquí no tenemos que fijarnos qué cabo es cuál, nos da igual porque en los dos lados van a ir dos bolitas pequeñas, normalmente del mismo color. Vosotros podéis variar, pero si queréis que quede parecido a las que yo os he enseñado, que sean las dos del mismo color. Y las acercaremos a la roja que hemos puesto cruzada.
Ahora vamos a poner otra bolita cruzada, que puede ser del mismo color o en mi caso he ido alternando bolitas verdes y bolitas rojas. Y meteremos primero un cabo por un extremo y ahora el otro cabo por el otro extremo y apretaremos. Esta bolita, por ejemplo, tiene el orificio mucho más pequeño, entonces cuesta más pasarlo con 2 hilos. Fijaros que vuestro hilo pase por la bolita. Y ahora es muy sencillo, simplemente tenemos que ir repitiendo este proceso una y otra vez hasta que tengamos la longitud que queramos de la pulsera. Y la cerraremos de la misma manera que hemos hecho con la anterior. Ahora es tu turno de dar rienda suelta a tu imaginación y hacer las combinaciones de colores que más te gusten. Te agradecería infinito si me das un like si te ha gustado y que te suscribas si quieres ver muchos más proyectos como este. Muchas gracias.